Por muchos años nosotros escuchamos argumentos de cosas malas que nosotros hemos hecho y que cuando alguien las sabe y conoce perfectamente nuestro pasado, usa ese tipo de argumentos para arremeter en contra de nosotros. Y claro, somos totalmente responsables y somos culpables de ese tipo de comportamientos. Pero sin embargo, en el caso de Dios, la Biblia nos enseña en el Salmo 103, verso 12, lo siguiente: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Esto quiere decir que Dios nunca va a usar tu pasado en tu contra, porque Él sabe de dónde nos ha rescatado y Él sabe lo frágiles que nosotros somos referente a nuestra vida pasada, una vida llena de cautiverio y de pecado. Dios, quien ya ha rescatado a sus hijos, lo que Él va a hacer es enrumbar tu vida, enrumbar mi vida, para que nosotros vivamos una vida conforme a los planes que Él ha preparado. Muy buenos días. ¿En cuántas ocasiones nos hemos visto diciéndole a otro lo que tiene que hacer y nosotros no haciendo lo que decimos que tiene que hacer? Debemos ser consecuentes con nuestros dichos. Quédese con nosotros. Hoy aprenderemos cómo el hombre puede vivir una vida consecuente al llamado de Dios. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás.
Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Por muchos años nosotros escuchamos argumentos de cosas malas que nosotros hemos hecho y que cuando alguien las sabe y conoce perfectamente nuestro pasado, usa ese tipo de argumentos para arremeter en contra de nosotros. Y claro, somos totalmente responsables y somos culpables de ese tipo de comportamientos. Pero sin embargo, en el caso de Dios, la Biblia nos enseña en el Salmo 103, verso 12, lo siguiente: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Esto quiere decir que Dios nunca va a usar tu pasado en tu contra, porque Él sabe de dónde nos ha rescatado y Él sabe lo frágiles que nosotros somos referente a nuestra vida pasada, una vida llena de cautiverio y de pecado. Dios, quien ya ha rescatado a sus hijos, lo que Él va a hacer es enrumbar tu vida, enrumbar mi vida, para que nosotros vivamos una vida conforme a los planes que Él ha preparado. Hemos estado compartiendo en esta temporada qué cosa es lo que Dios quiere del hombre. Y en primer lugar hemos visto que Dios quiere que el hombre le conozca. Concluimos que la forma en que el hombre debe conocer a Dios es a través de la palabra de la Escritura bíblica. El segundo punto que Dios quiere para la vida del hombre es que el hombre se conozca a sí mismo. Hemos visto que este punto no es ajeno a la historia de la humanidad, porque el hombre siempre ha buscado de manera innata conocerse a sí mismo, buscar la razón de su existencia. Es justamente cuando el hombre puede comprender estas dos verdades, conocer a Dios y conocerse a sí mismo, es en ese momento donde Dios le demanda al hombre que se convierta, es decir, de que vuelva su mirada a Él. Porque una vez que el hombre puede conocer cuál es su condición, pues el hombre de manera automática va a venir a los pies de Dios y va a buscar convertirse de sus malos caminos. Hoy vamos a estar viendo cómo vivir una vida consecuente al llamado que Dios hace en la vida de una persona. Mucha gente ha dicho por muchos años: yo creo en Jesucristo, ¿y ahora qué? Una de las cosas que hace poner nuestra mirada en Dios, es decir, volvernos a Él, es que nos introduce a la fe. Esto significa empezar a vivir a la manera de Dios. Nos introduce en el camino cristiano, un camino en el cual la palabra de Dios es la que va a sostener al hombre. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el Señor Jesús, cuando está diciendo esto, se está refiriendo al hombre que ha nacido de nuevo. Porque el hombre que ha nacido de nuevo vive para el reino de Dios, pero aún temporalmente es parte de este mundo. Su vida está abocada completamente a Dios. Vivir una vida consecuente a Dios también significa lo que mucha gente dice: yo me he arrepentido ya de mis pecados, ¿y ahora qué debo de hacer? Si el arrepentimiento ha sido auténtico, la conversión ha sido auténtica, el rechazo al pecado va a fluir de manera natural en la vida de esa persona.
Y el conectarse con Dios va a ser la prioridad en la cual este nuevo creyente va a empezar a caminar. ¿Y cómo nos conectamos con Dios? La forma de conectarnos con Dios siempre es a través de la palabra de Dios. Podemos ver un reflejo de la persona que ha nacido de nuevo, acorde con las características que la Biblia menciona en 1 de Pedro, capítulo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Lo que este pasaje nos está diciendo es que una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha vuelto su mirada a Dios, va a desear la leche espiritual no adulterada. Es decir, va a desear la palabra de Dios en su vida, porque ahora ese es el alimento que necesita. Muchos dicen, me he comprometido con el Señor Jesucristo, con toda mi vida y con todo mi corazón, ¿y ahora qué? Eso significa que si el Señor Jesucristo es verdaderamente tu Señor, Él se convierte en el modelo de vida que nosotros debemos seguir. Es decir, nosotros estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad de Él. Su palabra es la guía de nuestra vida. Y eso significa también que tu vida, si eres esa persona, ya no te pertenece a ti, sino le pertenece a Él. En el libro de Colosenses capítulo 3, verso del 1 en adelante, dice lo siguiente: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Dios espera una vida consecuente al llamado que ha hecho en la vida de cada uno de sus hijos. Se espera que cada uno de los hijos de Dios empiecen a caminar y a seguir las pisadas que Él ha marcado a través de la palabra y a través de la persona de Jesucristo. ¿Qué significa todo esto? Significa crecer en la palabra, significa no quedarse cautivo en las vanidades ilusorias que este mundo ofrece. Permítame mostrarle un texto bíblico. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Lo que Dios quiere es que sus hijos no se queden cautivos bajo las ilusiones y bajo las vanidades que este mundo ofrece, que lo único que hacen es distraer al hombre de poner su mirada verdaderamente en Dios. Esta es la razón por la cual Dios dice, salgan de en medio de ellos, hijos míos. Vivir una vida consecuente a Dios también significa que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos parte de su reino y Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Vivir una vida consecuente a esta verdad espiritual significa que el hombre debe de ser consciente de que Dios está en control total de su vida, como un padre que está tomando a su hijo de la mano y está caminando con él. Comprender que debemos vivir una vida consecuente a Dios también significa que el amor y la bondad de Dios que tiene para con cada uno de sus hijos nunca se acaban. Si alguna vez sentiste que en lo natural a tu padre se le acabó la paciencia, pues Dios sigue siendo paciente. A pesar de que nosotros podemos ser infieles, la Biblia nos enseña que Él permanece fiel hasta poder terminar de conquistar el corazón de cada uno de sus hijos. Ojo, esto no significa de que Él permite el pecado en la vida de un hijo de Él, sino que Él poco a poco le va mostrando cómo el pecado puede destruirlo y lo destruye a él, a su familia y a todos los que están alrededor de la persona que lo practica. Y Dios lo que sí permite es que el hombre vea la degradación que existe por causa del pecado. Lo que Dios quiere es que cada persona que ha puesto su mirada en Él se aparte inmediatamente de todo aquello que lo aleja de Él, y todo aquello que lo aleja de Él se llama pecado. En el Salmo 103, verso 17, la Biblia nos enseña: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos.
Esto significa que la misericordia y la bondad que Dios tiene para sus hijos son eternas. Esto involucra de que Él va a seguir tratando y trabajando con el corazón de cada uno de ellos. Por muchos años nosotros escuchamos argumentos de cosas malas que nosotros hemos hecho y que cuando alguien las sabe y conoce perfectamente nuestro pasado, usa ese tipo de argumentos para arremeter en contra de nosotros. Y claro, somos totalmente responsables y somos culpables de ese tipo de comportamientos. Pero sin embargo, en el caso de Dios, la Biblia nos enseña en el Salmo 103, verso 12, lo siguiente: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Esto quiere decir que Dios nunca va a usar tu pasado en tu contra, porque Él sabe de dónde nos ha rescatado y Él sabe lo frágiles que nosotros somos referente a nuestra vida pasada, una vida llena de cautiverio y de pecado. Dios, quien ya ha rescatado a sus hijos, lo que Él va a hacer es enrumbar tu vida, enrumbar mi vida, para que nosotros vivamos una vida conforme a los planes que Él ha preparado. La Biblia asegura: porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice Él en Jeremías 29:11. Planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Otra de las cosas maravillosas de vivir una vida consecuente a Él es que en todo tiempo nosotros podemos tener un encuentro y un acercamiento directamente con Él, cara a cara, a través de la escritura bíblica y a través de la oración. Dios nunca tiene un día malo, Dios nunca tiene un día pesado. Sin embargo, para muchos de nosotros, nuestros días pueden parecer amargos o pesados, pero que no te quede la menor duda de que Dios está acompañándote aún en el momento más difícil y más doloroso de tu vida. Él está contigo, porque Él es un Padre para nosotros. La Biblia en Hebreos 4:16 nos enseña: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios nunca llega fuera de tiempo. Él siempre llega en el momento preciso. A Él no se le pasan los momentos ni las horas. Más bien Él permite que cada tiempo sea un instrumento de ayuda y de corrección para la vida de sus hijos. Cuando comenzamos a conocer a Dios de esta forma, una de las cosas que también tenemos que comprender es que tú y yo nunca tendremos que ganarnos el amor de Dios, porque Dios ya nos ama. Puede ser que en lo natural, si tú has tenido muchos hermanos, probablemente muchos competían por el amor o por la atención de tu padre o de tu madre. Pero en el caso de Dios no es así. Tú no tienes que ganarte su amor. Él ya te ama por lo que eres. Él te conoció antes que tú le conozcas a Él y te llamó y te escogió, y por esa razón Él quiere que tú vivas una vida consecuente a esta verdad que está establecida para cada uno de los hijos de Dios. Si esta verdad no te es suficiente, hay un versículo bíblico en Romanos 5:8 que nos enseña que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, es decir, a pesar de nuestra naturaleza corrupta, a pesar de que nosotros vamos a ser infieles a Dios en muchas cosas, en muchas áreas, Él muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Cristo murió por personas imperfectas como tú y como yo. Otra verdad de vivir una vida consecuente a Dios es que jamás fallarás a Dios de tal manera que Él deje de amarte. Si bien es cierto, nosotros por nuestras diferentes condiciones lo que hacemos es condicionamos muchas veces nuestro aprecio sobre la gente. Cuando alguien nos hace daño, nosotros tendemos a alejarnos o tendemos simplemente a no entrar en un tipo de relación con personas
que son gravosas en contra nuestra, pero sin embargo, lo que nosotros vamos a ver en la escritura bíblica es que Dios no cambia. Su posición siempre es la misma hacia nosotros, y eso tiene que ser un ánimo en tu vida para vivir una vida consecuente al amor que Dios ha derramado sobre ti. No hay nada que puedas hacer para ganarte el amor de Dios, pero tampoco hay nada que puedas hacer para perderlo, porque lo que Dios ha hecho es tan fuerte en la vida de cada uno de sus hijos, que la buena obra que Él ha comenzado, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. También nosotros podemos ver en otro pasaje en la Biblia, en Romanos capítulo 8, verso 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una promesa que solo Dios puede cumplir, y es una promesa que Él nos ha dado. Otra verdad espiritual que hace que tú y yo podamos vivir una vida consecuente a Dios es saber de que Él tiene sus planes preparados para nosotros. Si bien es cierto, tú y yo no podemos conocer el futuro, pero Dios tiene sus planes escritos para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es acercarnos, como dice la Escritura bíblica, al trono de gracia y dejar que Él, en medio de esa intimidad, nos revele cuáles son los planes, por dónde es que tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Uno de los errores grandes que muchas veces nosotros tenemos es pensar que Dios es como nosotros. Pero sin embargo, Dios en su palabra nos dice lo siguiente: si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Dios sabe exactamente lo que necesitas y lo que quieres, y en su infinito amor y sabiduría, Él va a ir añadiendo poco a poco lo que tú necesitas recibir y para lo que estás preparado a enfrentar. Y el punto al que quiero llegar es que una vida consecuente a Dios, y no puedo dejar de pasar este punto que es tan importante, significa que Dios te ama lo suficiente para disciplinarte. Sí, Dios es un Dios de amor y Dios disciplina a sus hijos. Veámoslo en la Escritura bíblica. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Puede que para muchos este punto puede costar entenderlo, pero Dios, como Padre que es, Él siempre va a disciplinar a sus hijos. Debemos sentirnos dichosos cuando estamos en medio de ese proceso de ser disciplinados por Dios, porque eso solamente evidencia una cosa: que Él nos ama, que Él te ama. La Biblia afirma de manera puntual que Él es propicio al tiempo señalado para cada persona. Vivir una vida consecuente a Dios es comprender estas verdades espirituales que Dios ha trazado en su palabra y empezar a caminar en ellas. Tenemos que comprender que Dios es perfecto y propicio al tiempo de cada uno de nosotros. Permítame leer un último pasaje en la Biblia. Así dice el Señor: en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos: salgan, a los que están en tinieblas, muéstrense, por los caminos pastarán, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. Lo que Dios nos está prometiendo es la restauración plena que Él tiene para su pueblo. Y esto te involucra a ti y a mí también. Dios conoce los tiempos perfectos para cada persona.
y también conoce los tiempos perfectos para ti. ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? Dios quiere que le conozcas. Dios desea que te conozcas a ti mismo, pero Dios desea también que te conviertas a Él. Y por último, Dios desea que vivas una vida consecuente a Él. Es decir, siendo conscientes de quién es Él y quién eres tú y de la necesidad que tenemos de Él en nosotros. Permíteme cerrar contigo en una oración. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, porque hemos visto la necesidad que tenemos de conocerte, pero también hemos visto la necesidad que existe de conocernos a nosotros mismos y comenzar a pesar nuestros propios corazones, a discernir lo que hay en nosotros. Esto nos lleva a poder comprender la necesidad de convertirnos hacia ti y volver nuestra mirada para luego empezar a vivir una vida consecuente a ti. Señor, yo te doy gracias por cada persona que ha podido comprender cada uno de estos mensajes que hemos estado dando semana tras semana con el propósito de que el hombre pueda comprender su condición y quién eres tú y poder aprender verdaderamente a depender de ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Ser consecuente con lo que decimos es algo que nos va a costar mucho, pero Dios nos ha dado la respuesta en su palabra. Esperamos que el mensaje de hoy acerca de una vida consecuente que agrada a Dios haya podido quedar en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica. Síganos a través de las redes sociales. Dios les bendiga.